Así, bien, listo. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es el topic número 25, ya que habla de sales. Cuando nosotros seguimos con la misma nomenclatura de compuestos inorgánicos, vean que hemos trabajado con óxidos, hemos trabajado con ácidos y el día de hoy continuamos con lo que es la nomenclatura de compuestos inorgánicos como tal. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es sales, ya el topic número 25 que indica sales. Si yo les pregunto a ustedes, yo les digo a ustedes, ¿qué son sales? ¿Qué es lo primero que a nosotros se nos viene en mente? La sal, esas El granos condimento. chiquitos. Algo salado. ¿El Ah, sodio? ajá, sodio es lo primero que indicamos, que es salado. Bien, que al simple, cuando nosotros probamos y sea directamente que esté, que es salado, salado, es algo que tiene mayor proporción de sal. Bien, aunque ustedes no lo crean, las sales son muchísimas sales que se pueden, en este caso, utilizar a lo que nosotros denominamos en la cocina. Ya, son muchísimas sales, no es solamente un tipo de sal que nosotros encontramos, como la sal marina. Todas las sales, en este caso, como por ejemplo la sal, viene de lo que son los compuestos de salitre dentro del mar. Ya, desde allí es donde sale lo que nosotros denominamos sales. De allí nace lo que es este compuesto inorgánico. Ya vamos a ver cómo, por qué. Cuando nosotros hablamos también de sales, nosotros encontramos dos tipos de sales. Una que es sal aloidea y la otra es la sal oxisal. Ya, por ejemplo, la sal aloidea es cualquier halogenuro de la tabla periódica, por ejemplo, cloro, yodo, entre otros, ya, y a su vez se combina con un elemento en específico. Por lo tanto, dentro de una aloidea, el nombre de la sal va a ser con terminación uro, yoduro, bromuro, sulfuro, entre otros, por ejemplo. Bien, cuando nosotros hablamos de la oxisales, nosotros hablamos con el término de ato para la mayor, hito para la menor. Por ejemplo, sulfito de sodio, carbonato es que trabaja con la mayor, ¿ya? Bromato, yodato, sulfato, ¿ya? Ese término, o sulfito, bromito, ese término hito es que ya nosotros ubicamos que el mismo compuesto está trabajando con la valencia menor y ato con la valencia mayor. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con la competencia indaga, respectivas capacidades y vamos a conocer hoy cómo es el tipo de nomenclatura de las sales. Hoy vamos a trabajar, o en esta semana, para no trabajar y como tal, y ampliarles la información tan fuerte, porque a veces, ¿qué será? Pero las sales es más fácil. Bien, cuando trabajamos con las aloideas. Esta semana vamos a trabajar solamente con un tipo de sal, que es la sal aloidea, es decir, con terminación uro. Ya no vamos a trabajar con las oxisales, solamente esta semana trabajamos con las aloideas, para que se les haga más accesible el conocimiento y ustedes puedan estructurar todo lo que es el tipo de nomenclatura como tal. Profesor, ¿las sales es difícil, es fácil? Es fácil. Las sales son fáciles de darle la nomenclatura, ya que nosotros pasamos cuando es oso para la menor y co para la mayor, continuamos con los ácidos y co para la menor, y ve cómo es el tipo de nomenclatura y cómo van haciendo cada uno de ellos. Bien, fíjense. Entonces, cuando nosotros decimos sal, a nosotros se nos viene en mente la sal que utiliza mamá o que utilizan en la cocina, ya que ese compuesto cristalino, que a veces decimos es blanco. Ya, pero cuando nosotros en realidad podemos observarlo, todas las sales tienen formaciones de cristal. Siempre las sales van a conseguirlas en forma de cristal. No es que está en polvo, la sal en polvo, no, esos granitos de sal son cristales, que si ustedes a simple vista lo ven blanco, ya, por ejemplo, la sal de la cocina, pero cuando nosotros lo trabajamos dentro de un microscopio, se observa que los cristales son cristalinos, no tienen coloración, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de una sal, nosotros hablamos de la sal común. Pregunto yo, ¿han escuchado en algún momento cuál es la fórmula de la sal común? ¿O cómo se llama la sal común? Por casualidad, ¿se han escuchado? Profe, creo que es algo de cloro y algo más, ¿no? Ajá, correcto.
Bien. Antes de avanzar con el nombre de lo que es la sal común. Bien. En química, una sal es un compuesto químico formado por cationes, que son iones de carga positiva, enlazados a aniones, que son iones de carga negativa. Vean que se los reafirmo aquí. Vean, cationes son iones con carga positiva, enlazados con aniones con carga negativa, mediante un enlace iónico. Recuerden que hay enlaces químicos, por ejemplo, el enlace químico iónico, enlace químico covalente. Bien, eso posteriormente vamos a ampliar la información. Son el producto típico de una reacción química entre una base, es decir, entre un OH y un ácido, que ya nosotros vemos cómo se formaban los ácidos. ¿Se recuerdan cómo se formaban los ácidos? En la clase anterior, la formación. ¿Cómo se formaban? Por un metal básico y hidrógeno. Se forma, recuerden que se formaban de un óxido básico, por ejemplo, o de un anhídrido, óxido ácido, más agua que formaba el ácido. ¿Se recuerdan? Siempre. A un óxido tú le mezclas agua y te va a formar un ácido. Es decir, va a haber una acidificación como tal de la sustancia. Bien. Ok. Donde la base proporciona el catión, es decir, los iones con carga positiva, y el ácido del anión, es decir, los iones con carga negativa. Ya está, vean cómo se produce entre la reacción. Nace de ahora de la base y la mezcla de un ácido. Se va a formar una sal, por eso que se cristaliza como tal. Bien, la combinación química entre el ácido y un hidróxido, que es OH, bien, o un óxido y un hidrógeno, que es el ácido, origina una sal más líquida, lo que se denomina neutralización. Ya, es decir, cuando este proceso ocurre, nosotros lo denominamos neutralización. ¿Qué es la neutralización? Es cuando, por ejemplo, un ácido o la combinación de un ácido más un grupo OH, que es decir, las bases, se neutraliza. O también puede ser de un óxido y un hidrógeno, como por ejemplo del ácido, que se mezcla como tal, y a su vez nosotros neutralizamos. Por ejemplo, que ustedes en el laboratorio en algún momento van a escuchar el término neutralízalo. Cuando yo digo, ¿estás neutralizado, Juan Pablo? ¿O te neutralizaron, Juan Pablo? ¿A qué se nos viene en referencia ese término de neutralizado? Neutralización. ¿Que está calmado? Está calmado, o que de repente porque te caíste te neutralizaron, o por ejemplo te golpearon y te callaron, te neutralizaron. Eso sucede, por ejemplo, si lo asemejamos con este término neutralización, es decir, no podemos bajar las concentraciones como tal, pero sí la neutralizamos, sí la nivelamos, sí la calmamos como tal. Por eso que se dice neutralización. Bien, un ejemplo es la sal de mesa, denominada en el lenguaje coloquial sal común o sal marina. Es la sal específica que se denomina cloruro de sodio. El nombre de la sal común o marina que mamá utiliza para la cocina, mi abuelita, mi tía, mi papá, dependiendo, esa sal que se utiliza es denominada cloruro de sodio. Se denomina cloruro de sodio en términos científicos. Bien, explico, atentos aquí. Entonces, si la sal común se llama cloruro de sodio, lo que yo acabo de decir que termina en uro, por ejemplo, el nombre del halógeno como tal, es una oxisal o una aloidea. A ver, ¿qué dijimos de la sal aloidea y qué dijimos de las oxisales? De la idea, profe, porque ¿De la qué? termina el texto. Ajá, es una aloidea. ¿Por qué? Porque las aloideas siempre se toman en cuenta, alo viene de halogenuro, ¿correcto? Por lo tanto, siempre la misma terminación del halógeno va a tener terminación uro, cloruro, yoduro, ta, ta, ta. Pero si yo me voy, por ejemplo, a una sal oxisal, ya ustedes saben que va a tener terminación ato, quito, carbonato, propanoato, butanoato. Ya ese término como tal, ¿ya? Vean la diferencia en este caso. Ok, si la sal es cloruro de sodio, que es su fórmula, la fórmula va a ser un
elemento metálico. ¿Cómo se llama el elemento metálico que ven aquí? ¿Cómo? Se llama Ah, tan como que... ¿qué? sodio. 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 Este elemento metálico es sodio. La combinación del sodio, es decir, del sodio más el halógeno, por ejemplo, que es el cloro, me va a formar ¿qué? Y Cloruro de sodio. Profesor, ¿cómo se nombra, por ejemplo, esta sal? ¿Por qué la nombra de derecha a izquierda? Porque así es correcto el nombramiento. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. ¿Están viendo cómo se coloca? Luego del cloruro de sodio, así es que se nombra primero el halógeno con terminación uro y luego de sodio. ¿Ya? Luego dice, y es el producto de la base hidróxido sódico. Ya lo vamos a ver por qué se produce. Déjenme borrar aquí, ¿ya? Borro aquí. Ya sabemos entonces que la sal se llama cloruro de sodio. ¿Cómo se forma? Se forma con el hidróxido sódico, es decir, que nace esta sal del hidróxido sódico, ¿ya? OH, vean que el hidróxido, eso luego lo vamos a ver, la combinación de hidróxido OH, ¿bien? Más ácido clorhídrico, más ácido clorhídrico. ¿Te recuerdan el ácido clorhídrico? Que fueron los dos últimos ejercicios del ácido. Me va a formar a su vez lo que va a ser el cloruro de sodio. ¿Qué pasa con los grupos OH? ¿Qué pasa con, por ejemplo, en este caso, con los cationes? ¿Qué pasa con los cationes? ¿Qué pasa con las bases? Si ustedes se van al concepto, dice, son el producto típico de una reacción de una base. Tengo una base que es el OH. Vean la base. ¿Qué va a pasar con esa base? O hidróxido. Va a proporcionar el catión, la carga. ¿Carga qué? ¿Positiva o negativa? Negativo, Positivo. Positiva. La base, que es el OH, es el catión. Por lo tanto, como es carga positiva, se va. Es decir, esto indica de que se va. Y el signo menos abarca que acepta. Bien. Ahora, como en este caso, igualmente el ácido, que es el que va a proporcionar el anión, ¿qué pasa con el anión? ¿Qué pasa con el anión? Si el catión es el de carga positiva, el anión entonces ¿cómo va a quedar? Carga negativa. Este anión como tal, ¿qué va a ceder? ¿Qué va a dar para que se forme la sal? ¿Qué creen ustedes que le faltaría? Le faltaría, ¿qué va a ceder él? El cloro para que forme el cloruro. Por eso que se dice, el catión proporciona, el catión ya es el que va a proporcionar el catión, es decir, con carga positiva, ya, y a su vez el anión es el que va a proporcionar el elemento básico, en este caso de la sal, que es el cloruro. Por lo tanto, así se forma mi sal, cloruro de sodio. OH, profesor, ¿qué es el OH? Base. Se denomina base o hidróxido. Lógico que el HCl es el ácido clorhídrico, porque ya nosotros tocamos eso la clase pasada, porque es clorhídrico. Vean la distinción de un clorhídrico a un, por ejemplo, un ácido hipocloroso. Ese hídrico. Bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? no, En general, las sales son compuestos iónicos que forman cristales.
que forman cristales. Por lo tanto, la sal común que tenemos en casa para la comida que le dé sabor es cristal. Profesor, pero es que se ve blanca. A simple vista lo ven por la concentración que están todas unidas. Pero eso a su vez tú lo ubicas dentro de un microscopio y es cristalino. Por lo tanto, no tiene coloración específica. ¿Ya? Son generalmente solubles en agua, donde se separan los dos iones. ¿Ya? Las sales típicas tienen un punto de fusión alto, baja dureza, baja compresibilidad, fundidas o disueltas en agua, conducen electricidad, ¿ya? Son muy buenas para trabajarlo en electroquímica, ¿ya? Es decir, la electroquímica es que ustedes trabajan con una sustancia X, ¿ya? Colocan por ejemplo, eso es lo que tienen lo que le dicen los sulfitos ¿cómo les digo? De las baterías. Eso que le dan lo que es la concentración como tal. Esto a su vez lo colocan en varias sustancias. Estas sustancias pueden ser, por ejemplo, sodio y cloro, que te forma la sal directamente. ¿Ya? Y esto a su vez se coloca así, unido en ese, y te da la luz. Prende el foco. ¿Ya? Porque son muy buenas conductoras de electricidad. Esto se le denomina en química electroquímica. ¿Ya? Pero son muy buenas para conducir electricidad. Buena para conducir electricidad. Ya, imagínense, la gran capacidad que tiene el conductor de electricidad. Entonces, vean todas las funciones que va teniendo la sal y que nosotros, por ejemplo, estamos conociendo hoy de que el nombre de la sal común, ¿cómo es? ¿Nombre químico de la sal común? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Ya saben, ¿bien? ¿Qué es el cloruro de sodio? Profesor, nosotros, por ejemplo, vemos que es el fluoruro de sodio, fluoruro de calcio, que digo, que está presente ¿en dónde? ¿Dónde estará ese tipo de sal presente? O ese compuesto químico. El fluoruro. ¿Dónde está el compuesto fluoruro? En la pasta dentales. ¿Ustedes nunca han leído cómo estará compuesto la pasta dental? La Colgate, o lo que utilizan, que dice ingrediente activo, fluoruro de calcio. Ese aditivo que tiene como tal la Colgate, la crema dental, es bueno ¿para qué? Porque creen que tendrá fluoruro de calcio. ¿Qué función tendrá? Una función de proteger los... Ajá, te escucho. ¿De proteger qué? Los dientes. Los dientes. No, estaba hablando mami. Correcto, ese mismo flúor, el flúor que ustedes le colocan cuando van al odontólogo, el flúor limpia. El flúor protege lo que son los dientes. La combinación con el elemento calcio es para fortalecerlo. Por eso es que la crema dental tiene ese aditivo, fluoruro de calcio. Porque eso les protege lo que son las capas dentales como tal. Vean cada uno la función y a veces nosotros ni sabemos porque no leemos. A veces no leemos. Nos da igual la lectura. Tienen que leer qué aditivo. Yo lo primero que hacía era, leía. Estaba en el baño y leía la caja. Ah, mira, dice fluoruro de sodio. ¿Qué será? Fluoruro de calcio, cloruro de sodio. Y siempre voy leyendo los compuestos aditivos que tienen como tal las cremas dentales. Bien, muy bien. Según la nomenclatura tradicional, en este caso de la nomenclatura, para darle nombre, las sales se denominan con el nombre del anión, con cierto prefijo y sufijo, seguido de la preposición de, el nombre del catión, y hay que distinguir entre varios casos. Por ejemplo, en las sales hidrácidas, que son lo que nosotros conocemos como aloideas o hidrácidas, que es el mismo término, ya ustedes saben que se le coloca, se sustituye el término hídrico, ya, del hidrácido del que proviene el anión para la terminación uro. Ya, es simple decir, a un ejemplo, por ejemplo, el halógeno más el elemento como tal. Por ejemplo, cloruro de sodio, que es la sal común. Por ejemplo, el anión, ¿quién lo da? ¿La base o el ácido? Que acabamos de explicar anteriormente. El ácido, profesor. Lo da
El ácido, ¿correcto? ¿Y quién da el catión? La base. Vean, vámonos nuevamente a la definición. Ay, no. Donde la base proporciona el catión, que es el que va a la carga positiva, y el ácido, el anión con carga, que es el que va a la carga negativa. Por lo tanto, el ion carga, en este caso del hidróxido de sodio, por ejemplo, el sodio, lo va a dar entonces lo que va a ser la base. Es decir, el catión. Ya el sodio lo da la base. En cambio, del ácido clorhídrico lo da el anión, es decir, el ácido clorhídrico. Por lo tanto, proviene del hidrácido ácido clorhídrico, lo que nosotros denominamos un ácido clorhídrico también como tal. Bien, vean las definiciones como tal. En las sales oxácidas, que es lo mismo los oxoácidos, también como se le coloca, se sustituye la terminación oso e ico del oxácido, que proviene del anión por la que corresponde. ¿Ito para quién será? A ver si estuvieron atentos a lo primero que expliqué. ¿Ito para quién será? ¿Para la menor o para la mayor? Para la mayor. Para la menor. Para la menor. Menor. Ito menor, ato para la mayor. Por ejemplo, fíjense aquí que por eso que pero esta semana no lo vamos a tocar. Fíjense que en una sal oxisal, fíjense que el que se nombra va, en este caso, va a ser el término que viene del anión. Por ejemplo, aquí va a ser fosfato, porque trabaja con la mayor. Fosfato, ato, mayor. Ya, en cambio, si nosotros nos vamos a otro término como hito, que podría ser con menor valencia, vean la diferencia de una sal aloidea a una oxisal. ¿Ya? Que se puede colocar, por ejemplo, sulfito, bromito, yodito. Ya vean cada una de ellas. Y por lo tanto, este término hito es una oxisal. Pero cuando ustedes ven que es normal, en este caso como tal, el anión y el catión, que es lo que se dio como tal, por ejemplo, el cloruro de sodio, vean la diferencia entre una aloidea y una oxisal. ¿Están viendo? Vean la diferencia de una aloidea a una oxisal. Ya de todas maneras vamos a ver en este caso algunos ejemplos. Bueno, las sales ácidas, ya ustedes saben que las sales ácidas en este caso es donde pueden provenir tres elementos, bien, como por ejemplo, lo que nosotros denominamos hidrógeno sulfuro de sodio, ¿ya? Luego tenemos lo que son las sales básicas. Ya saben que las sales básicas en este caso predomina lo que es lo que es en este caso el OH, que significa lo que son hidroxicloruro de magnesio. Por ejemplo, que tengan un OH más la sal común, ¿ya? La sal aloidea. Y las hidratadas, ya ustedes saben que en este caso, en este caso es más que todo se predomina o la ubicación de este tipo de sal hidratada es que están ¿en qué? ¿Cómo están? En cristalización. ¿Ve ahí? Por lo tanto, en algunos casos, algunas moléculas tienden a ser tóxicas y en otras no tienden a ser tóxicas, dependiendo la inhalación de ustedes o del como tal que se inhale el tipo de sal correspondiente. Entonces vean las diferencias. Aquí para que ustedes vean la diferencia. Pero la sal que vamos a trabajar esta semana va a ser las sales hidrácidas o aloideas. Ya ustedes saben que va a tener terminación UR. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? No, profesor. No, ninguna. Ejercicio, bien. La intención es que ustedes con el material, chicos, agarren, revisen, analícenlo, léanlo, porque nada hago con colocarles material si ustedes no lo leen. Por ejemplo, aquí tenemos, en algunos casos varían la coloración de las sales. Vean que la coloración de la sal nunca va a ser solamente a veces blanca, como decimos, profesor, es blanca. Hay muchas sales que tienen y nosotros dentro de un laboratorio, nosotros podemos caracterizarlas o ubicarlas o identificarlas mediante su color. ¿Ya? Por eso que son unas son opacas, unas son metálicas, otras son brillantes, ¿ya? Y en algunos casos, en este caso, tienden a ser transparentes, ¿bien? Pero que a simple vista nosotros no lo podemos visualizar y decimos es blanca, ¿ya? Pero cuando la luz, vean que le coloco, cuando la luz se refleja en las fronteras del grano, los cristales grandes tienden a ser transparentes,
mientras que los agregados policristalinos tienen la apariencia de polvo blanco. Por ejemplo, aquí si ustedes se ubican, tenemos el dicromato de potasio. El mismo nombre que indica, ¿será una aloidea o será una oxisal? Pregunto yo, ¿el dicromato de potasio que viene siendo una oxisal o una aloidea? Una aloidea. Una aloidea. Por lo tanto, una oxisal, ¿qué digo? Ya me están confundiendo con el nombre. Este es una oxisal. Se sobreentiende que una oxisal tiene terminación ato-ito. En cambio, una aloidea tiene terminación uro. Vean la diferencia. Vean la diferencia como tal. La terminación ato es de una oxisal, ito es de una oxisal, en cambio de una aloidea, por ejemplo, va a ser una simple porque ya nosotros lo identificamos con uro, seguido de más el nombre del metal como tal. Bueno, por ejemplo, aquí sí tenemos, por ejemplo, el dicromato de potasio, que es una sal de coloración brillante, ya de una coloración naranja brillante que se usa como pigmento. Por ejemplo, el dicromato de potasio es una sal de coloración naranja, ya de un pigmento muy brillante naranja. Se identifica como el dicromato de potasio. Vean la diferencia, está oxidada. Aquí tenemos, por ejemplo, el dióxido de manganeso. También se le denomina a este tipo de nombre dióxido de manganeso, ya por la coloración en específica, tiene una coloración negra. La coloración de esta sal es negra. Es decir, una pigmentación negra. A unos dicen que es muy opaca cuando penetra lo que son la piel. Otros dicen que cuando la tocan tiene siendo una pigmentación muy fuerte. Pero es cuestiones de variación de cada uno. Entonces vean las diferencias como tal. Hay otras, en este caso, estamos con el primer zoom, como la blanca, por ejemplo, el mismo término lo indica, ato, que es el sulfato, por ejemplo, ato para la mayor, ito para la menor, y por lo tanto, dentro de lo que es este término como tal, del término como tal, tiene, recuerden que es ato para la mayor, ito para la menor. Por ejemplo, el sulfato de plomo tiene coloración blanca. Esta sí tiene pigmentación. Vean la diferencia de esta oxisal. Entonces, cada uno va teniendo, o las sales pueden tener muchísimos coloraciones específicas e identificables. Por ejemplo, el cromato de sodio tiene color amarillo, el cromato de potasio tiene naranja, el rojo tiene el ferricianuro de potasio, el color malva tiene cloruro de cobalto, el azul tiene un sulfato de cobre, el lila tiene, y así cada una de ellas que yo les voy nombrando, tiene cada pigmentación en específica como tal. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ¿hay sales que sean comestibles o no? Sí, hay. O sea, Esa es una de las actividades que ustedes van a tener dentro de lo que ubicar o investigar, lo que son por lo menos 8 sales que se utilizan en la cocina. Hay infinidades de sal, por eso que no solamente la sal que tenemos en casa, que a veces acostumbramos, solamente la sal es esa la que utilizamos en casa, no, hay muchísimos tipos de sal, la coloración y todo, y la coloración y todo. Bien, y visualicen de que la coloración es la pigmentación que les va a dar a cada uno características y nombre de la sal. Ya luego lo vamos les voy a decir, ¿bien? Bueno, aquí, por ejemplo, les dejo un video para que ustedes amplíen la información, ¿bien? ¿Y qué vamos a trabajar hoy? Vamos a iniciar lo que son estas actividades. Tienen la actividad de escribir el nombre de cada sal aloidea, ¿bien? Aloidea, y ustedes saben que tiene terminación uro, lo que es del halógeno. Luego van a, igual se hace en la próxima clase el día viernes, la realización de un organizador visual sobre sales y sus tipos. Y ustedes saben que están las hidrácidas o las aloideas y las oxisales, ¿ya? O las oxoácidas, o las oxácidas. Bien, y van a escribir 8 tipos de sales utilizadas en la cocina. Ya luego lo vamos a escribir. Pero por hoy vamos a avanzar o vamos a iniciar a explicar los ejercicios del día de hoy. Bien, vamos a ver si nos da tiempo para explicar. Por ejemplo, yo ubico sal aloidea, ¿qué se me viene en mente? es ¿Halógeno? cloruro. No, esperen, no. ¿Qué es lo primero que se viene?
Ujú. Cloruro de sodio. Espera, no, así no Creo sé. que era cloruro de magnesio. Ujú. El primero. No. Fíjense. Ustedes saben que ubicar, por ejemplo, la aloidea, se tiene que venirle en mente a ustedes que tiene uro. Esperen, vamos a explicar este, ¿ya? Luego, ¿qué se me viene? Ah, busco mi tabla periódica. ¿Qué será el yodo? Lógico que si yo me voy de derecha a izquierda, ¿quién va a tener uro? ¿El elemento que está El, agrupado o el yodo. el yodo? ¿Cómo será entonces el nombre del yodo de ese halógeno? Yoduro. Ajá, entonces sería, le agrego yoduro, le agrego yoduro, yoduro, vean que voy de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el no metálico como tal, siempre, o el halógeno, por eso que se dice aloidea, va a tener terminación uro. Profesor, ¿qué elemento es este? Este es el elemento yodo. Este es el elemento yodo. Fíjense, para el próximo viernes voy a hacer una práctica evaluativa de los elementos de la tabla periódica. Fíjense. Estudiante que no me responda, voy bajando puntos, porque ya a esta altura ustedes se tienen que saber los nombres de los elementos de la tabla periódica. No todo, pero sí lo más básico. Identificarlo. Y miren, a esta altura están como, ¿qué será? Yoduro, cloruro, bromuro. El día tomo lo que es la intervención acerca de tabla periódica antes de avanzar con esta actividad. Fíjense, todavía dudan del elemento. ¿Qué elemento será? Y ustedes saben que Profesores. la I, ustedes saben que es yodo, por lo tanto, ese es un no metálico o que me va a formar la aloidea, ustedes saben que tiene terminación uro, yo ubico, yoduro, ya, de derecha a izquierda, luego le anexo ¿de qué será? ¿Qué es De la K? potasio. Potasio. De potasio. Entonces, la primer nombre de la primera sal es yoduro de potasio. Fíjense, nombre no metálico, ya con terminación uro, de potasio. Ya fíjense, yoduro de potasio. ¿Están viendo? Fíjense Sí. del segundo. ¿Cómo haríamos entonces el segundo? Ah, el segundo, ustedes se tienen que ubicar, pensar que tiene la valencia 2. Fíjense. Ah, ¿qué haría yo ahí? ¿Cómo lo haría? Cuando a ustedes se les presente esa valencia, tienen que trabajar con los prefijos numerales tri, di, y así sucesivamente. Tetra, penta, hexa, y así cada uno de ellos. Fíjense, siempre se le deben de poner antes del elemento que me va a formar la sal, los prefijos numerales. Pregunto yo, ¿cómo haríamos el segundo entonces? Yo sé, profesor, creo que podríamos poner bi, bromo, bibrom, Ajá. bibomuro, Ajá, algo así, correcto. bibomuro de calcio, Ujú. algo así. Espera, quiero ver, brimuro, bribro, muro de calcio, algo así. Eso es lo que se me ocurre. Ajá, aquí se colocan los prefijos numerales siempre. Le deben agregar di, le van a agregar di. ¿Por qué, profesor? Porque cuando tiene cada una de las valencias, ustedes tienen que tomar en cuenta los prefijos numerales. Prefijo antes del uro. Ya, por ejemplo, aquí va a ser di, como el halógeno, en este caso el no metálico es bromo, va a ser di
bromuro. Profesor, ¿por qué bromuro? Porque es bromo, ese BR es bromo. Vean que voy de derecha a izquierda. La nomenclatura. Dibromuro, ¿de qué? De calcio. Dibromuro de calcio. Dibromuro de calcio. Y esto es todo. ¿Qué dificultades tiene ese? ¿Qué dificultades tiene ese? ¿Están viendo? De derecha a izquierda utilizando el prefijo numeral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Pero ¿por qué se usa el di en vez de bi? ¿Por qué no se supone que bi es 2? Di es dos, hija. Di, Ah, mono, di, tri, tetra, no bi. Ya, nos enlazamos nuevamente y explico esto. Ya que se ve este Zoom. Explicamos el segundo. ¿Bien? Explicamos el segundo.